Vamos a cambiar de tema. Habíamos dicho que nos íbamos a comunicar con el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, quien ya estamos comunicados. Le agradecemos este contacto. Muy buenas tardes, ¿cómo está, secretario? Muy buenas tardes, un gusto poder estar comunicado con ustedes. Del mismo modo, gracias. Bueno, hace pocos días, creo que fue el día miércoles, si no recuerdo mal, miércoles o jueves, hicieron una presentación formalmente del operativo de verano que tiene que ver con seguridad vial, ¿no? Viajes seguros. Y hace minutos estábamos comentando esta mañana, lamentablemente, un choque con hinchas de River, simpatizantes de River, que perdieron la vida 4 personas, entre ellos un niño. Bueno, de a poquito atrás va quedando la pandemia, por lo menos en cuanto a la movilidad, y están aumentando nuevamente los siniestros viales, ¿no? Bueno, la idea justamente es trabajar en conjunto para prevenir un movimiento que en la Argentina tiene una intensidad muy fuerte. Todo lo hemos visto, nosotros desde el Ministerio de Transporte, siguiendo cada uno de los casos, las estadísticas, pero todos hemos visto cómo ha habido una reactivación, una reapertura, que significó un movimiento intenso de la Argentina en todos los modos del transporte. El aéreo, el terrestre, automotor, pasajero o carga, que son los camiones, o el ferroviario, y también, por supuesto, el movimiento incluso de cruceros, el marítimo y fluvial. Se esperan en Argentina en los próximos días, en los próximos tiempos, 22 cruceros. Es una intensidad que tiene que ver con un semáforo epidemiológico que tiene la Argentina, que está en verde, pero que necesitamos seguir cuidándonos con medidas muy concretas. Por eso nosotros, como bien lo planteabas, en esta semana, el día miércoles, bien lo dijiste, el ministro Alexis Guerrera con todo el equipo presentamos el operativo Verano 22, un operativo que tiene que ver con la seguridad vial y que va detrás de muchos aspectos de seguridad, poniendo el enfoque desde el punto de vista de el uso de los cinturones de seguridad en los micros. Esto es muy importante que nos acostumbremos. Hay una costumbre mucho más habitual, la de usar el cinturón de seguridad en un vehículo particular. En los micros no es tan así, por eso estamos insistiendo con usar el cinturón de seguridad en los micros. Y luego el alcohol cero como uno de los objetivos fundamentales. El alcohol obviamente activa siniestralidad en cualquier modo del transporte, y estamos trabajando en el alcohol cero como un objetivo fundamental. Hace pocas semanas, precisamente, el Ministerio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, elaboraron un proyecto que ya está en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué características tiene el alcohol cero? Y bueno, esperemos que en algún momento sea aprobado a nivel nacional, ¿no? Sin duda, ese es un anhelo. Ustedes saben que el alcohol cero en la conducción está en algunas provincias, en algunas ciudades. Tiene algunas, obviamente, un debate, hay debate sobre el tema del alcohol cero en cada jurisdicción. Lo cierto es que siempre es beneficioso, y cualquier error que pueda producirse, siempre el beneficio es el cero, es decir, tener un objetivo de alcohol cero. ¿Por qué? Porque eso da lugar a una mayor seguridad vial, porque eso que ya en el ámbito profesional de los conductores de transporte público existe, se quiere, por supuesto, trasladar a todo el sistema de conducción. Y es un proyecto que está en la Cámara de Diputados, como usted dice, que Sergio Massa ha trabajado mucho y con su equipo, y que queremos que sea realidad lo antes posible. De todas maneras, nosotros desde el verano 22, en el operativo del Ministerio de Transporte con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como bien lo planteabas, y con la CNRT, ya lo planteamos como un objetivo fundamental de bajar siniestralidad, bajando a cero la tolerancia del alcohol en las rutas argentinas. ¿Esto va a ser a pesar de que la ley no esté todavía aprobada o va a ser posterior a la aprobación de la ley? Por supuesto que la ley es necesaria. De todas maneras, hay todo un proceso de concientización muy fuerte sobre el alcohol cero, así como tenemos un proceso de concientización muy fuerte con el tema del uso del cinturón de seguridad en los micros de larga distancia. Correcto. Hay muchos estudios realizados por la agencia, por la Junta de Seguridad del Transporte, que nos plantean que más del 50% de los accidentes fatales
en transporte automotor de pasajeros está asociado al no uso del cinturón de seguridad. Y incluso desde la Secretaría de Transporte lo que estamos haciendo ahora es estableciendo un cronograma de utilización hasta de los cinturones de seguridad de 3 puntos, como una manera, digamos, de superar la prevención en el tema del transporte automotor de pasajeros. Correcto. Esto podría en un futuro pedirle a las empresas automotrices radicadas en el país que los nuevos vehículos vengan con cinturones de seguridad de estas características, o por ahora no está contemplado. Está contemplado en esos términos. Se ha hecho un cronograma con plazos determinados para ir incorporando medidas de seguridad cada vez más tecnológicamente comprobadas, y otras que tienen que ver con, obviamente, inversiones que se hacen desde las empresas que prestan los servicios públicos de transporte, inversiones que son necesarias de ir haciendo de manera escalonada, pero ya está pautado por una resolución de nuestra Secretaría la escalada en seguridad y en prevención en los sistemas de automotor de pasajeros. Secretario, lamentablemente la cantidad de casos en la República Argentina y en el mundo están aumentando, los casos de COVID, y el transporte hoy prácticamente no tiene aforo. En el caso que esta cantidad continúe incrementándose, ¿podemos volver a algún tipo de aforo o todavía está en evaluación o no lo contemplan? Sí que podemos, porque la pandemia no ha terminado. Esto es algo que tenemos que decir. Hoy tenemos una situación particular en la Argentina. Te diría que hace una semana atrás estaba mejor todavía. El semáforo verde nos permitía movilizarnos, hacer reuniones, por supuesto con el pase sanitario, que ya está determinado para el caso de los viajes grupales, egresados, estudiantiles, jubilados, jubiladas, pensionados. Esos viajes se pueden hacer solamente con el pase sanitario. Una disposición que, por supuesto, con el ministro Guerrera seguimos de transporte, de una decisión de la jefatura de gabinete, ¿no? ¿Qué es el pase sanitario? Y ahí hay que tener el esquema de vacunación completo. Y con ese esquema de vacunación uno puede entonces subirse a un micro en un viaje de pasajeros, por ejemplo, de jubilados. Ahora, en lo demás, el aforo es 100%, fuimos escalando de nada a 60%, 80%, hoy 100%. En trenes, en micros, en aviones, en cruceros. Pero claro que eso significa también seguir con los protocolos de seguridad, todo el trayecto con tapaboca, sanitización, desinfección, ventilación, todo lo que hoy significa seguir cuidándonos. Y el pase sanitario es importante tener en cuenta para justamente estos grupos de riesgo en donde no queremos que las nuevas cepas perforen lo que hemos conseguido los argentinos, con un plan de vacunación que sinceramente es un éxito muy grande de la Argentina. La Argentina, cuando empezó esta pandemia, tenía las vacunas muy lejos, donde se fabricaban, y muy caras, porque eran en dólares, en un país que venía de una situación muy dura en materia financiera, sin financiamiento, después de lo que pasó en el gobierno anterior. Luego de eso, la Argentina avanzó, Aerolíneas buscó las vacunas en los lugares más recónditos del país, del mundo, y hoy tenemos más de 98 millones de vacunas. Entonces, necesitamos seguir trabajando en eso, con la vacunación y cuidándonos en el transporte, que si bien lamentablemente en Europa en algún momento se había demonizado como un vector de contagio exponencial, en la Argentina no hemos tenido nunca referencias concretas acerca de brotes vinculados al transporte, porque el transporte tuvo protocolos, tuvo aforos y tuvo cuidado, sobre todo responsabilidad social y responsabilidad empresaria. O sea que, repasando este tema, este punto que es importante, puede llegar a exigirse, en caso que esto se agudice, el pasaporte sanitario y volver a un aforo. Eso es una medida que está también, posiblemente se puede llegar a contemplar. En la Argentina ustedes saben que manda salud, es una decisión del presidente Fernández. Correcto. Manda salud. Y manda salud quiere decir que nosotros estamos permanentemente en diálogo con el Ministerio de Salud de la Nación e incluso con las provincias argentinas y la ciudad autónoma, intentando siempre hacer un seguimiento pormenorizado, regional,
La Argentina es un país federal con diferentes realidades, y esto lo hemos visto que ha funcionado, digo, el cuidarnos de acuerdo al semáforo epidemiológico de cada región. Así que, como bien lo planteás, vamos a seguirlo, vamos a estar muy cerca de esto, y lo que hemos avanzado puede retroceder si se detectan situaciones que pueden poner en riesgo la salud de nuestros vecinos y vecinas. Usted sabe, bueno, recién comenzamos el programa hablando de la movilidad sostenible, sustentable, y hay una ley de movilidad, sí, ¿no? Que esto también permitiría en un futuro tal vez que el transporte público, que es uno de los que realmente eliminan a la atmósfera gases contaminantes, puedan comenzar a circular con motores eléctricos. Creo que en Mendoza ya hay algunas unidades. ¿Esa ley de movilidad en qué situación está? Tenemos experiencias en Mendoza, en La Rioja, claro. Hay experiencias en Rosario, a través del sistema de trolebuses, hay experiencias en la Argentina de movilidad eléctrica. También es cierto que nosotros estuvimos muy cerca, ayer fue el día que finalizamos los trabajos con el Ministerio de la Producción para poder concretar todas las observaciones, lo que puede ser el mejoramiento del proyecto de movilidad sustentable, que puede ser electromovilidad o puede ser la utilización de otros medios como el gas natural o el gas licuado en algún sentido. Entonces, nos parece que eso es un objetivo, primero, en cuanto a la preparación, a plazo inmediato, y luego a mediano y a largo plazo. Pero vamos escalando en lo que es bajar lo que se llama la huella de carbono y generar un transporte, y ahí sí hay que poner el foco, porque el transporte está metido en el centro de la urbanidad de la Argentina, ciudades, metrópolis, bajar ahí las emisiones, ¿no? Claro. Así que eso es uno de los objetivos, incluso en el medio de la pandemia. Todos los avances que se han hecho en el auto particular, en ese tema, los autos híbridos, también lo queremos fomentar en el ámbito del transporte público de pasajeros. Secretario, dos últimas consultas por mi parte, no queremos abusar de su amabilidad. Esta semana, y se viene repitiendo con bastante continuidad, terciarizados del tren Roca. El Roca es la línea ferroviaria que más usuarios traslada a nivel urbano. Bueno, ahí bloquearon las vías a la altura de Avellaneda. Iba a haber una reunión porque están pidiendo una serie de reclamos. Bueno, ustedes estuvieron reunidos con esta gente. ¿Cómo ve los próximos días si este conflicto puede tener una solución? Y ahí estamos poniendo todo el esfuerzo en atender, en comprender, pero también en que los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas que necesitan moverse en este tiempo particular, siempre, pero en este tiempo fundamentalmente, no sean vulnerados. Aquí hay, por supuesto, toda la voluntad para poder atender, como les decía, y entender la problemática. Y lo estuvimos haciendo siempre junto a Trenes Argentinos, en cada momento, por supuesto, también interpretando la coyuntura, interpretando las necesidades, pero siempre poniendo muy en claro que los derechos de los trabajadores que utilizan el servicio público de transporte, en este caso de trenes, trabajadores, trabajadoras, personas que realmente al transporte público lo tienen como esencial y como lo tenemos nosotros, es necesario que eso también sea respetado. El reclamo hay que escucharlo, hay que atenderlo y hay que entenderlo. Y también hay que resolver las cosas que podamos resolver, pero sin que eso perjudique el derecho de tantos vecinos y vecinas que hacen del transporte ferroviario lo cotidiano para ir a trabajar, para estudiar, para atender enfermedades, para lo que significa hoy moverse, ¿no? Un oyente que nos está escuchando nos plantea, ¿hay algún estudio para aumentar la frecuencia, por ejemplo, de los trenes, extender el horario, teniendo en cuenta la demanda, ¿no? En épocas de mayor demanda. Bueno, el sistema ferroviario está hoy, te diría, a pleno. Nosotros hemos seguido, tanto el ministro Guerrera desde el momento en que asumió y en el caso, por supuesto, el presidente de la Nación ha liberado fondos como hace muchísimos años y como hace muchos años, sobre todo respecto del gobierno anterior, no se liberaban para invertir en ferrocarriles. Y eso se está viendo. Lo ve el vecino, lo ve la conexión de larga distancia con los trenes metropolitanos,
lo ve el que quiere ir a Mar del Plata y tiene 3 frecuencias diarias, o la conexión Pinamar que no existía, o el tren de la Sierra que acabamos de aumentar su frecuencia, en su recorrido en la provincia de Córdoba, el tren de la Sierra turístico, y el tren metropolitano del viernes pasado en Córdoba, y todo lo que es la obra que se está haciendo en los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires. Realmente es uno de los objetivos del gobierno del presidente Fernández. Es justamente invertir en tren, después de que se había casi abandonado en algunos sitios de la Argentina y de las provincias el sistema ferroviario. Mira, a mí me tocó ir a inaugurar junto a Martín Marinucci la ampliación del tren de la Sierra en Córdoba. Sí. Me contaban los ingenieros ferroviarios, tuvieron que desmontar las vías, pero no desmontar de quitar las vías, sino de sacarle los árboles y los arbustos que habían avanzado sobre las vías por haber abandonado ese servicio. Y como pasó en Córdoba, nos pasa en muchísimos lugares, en Plotier, Chipoleti, el famoso tren del Valle, como el tren del Gran Salta Campo Quijano. Quiero decir, estamos conectando el tren metropolitano, lo estamos vinculando a los trenes de larga distancia, y en el área metropolitana de Buenos Aires, haciendo inversiones muy importantes para un servicio que es cada vez más económico, es ecológico y que tiene mucha comodidad. Claro. Es más, en los próximos días tengo entendido, en los próximos meses, que se están comprando nuevas formaciones, nuevos coches, ¿no?, para distintas líneas. Sí, eso es así, como usted bien lo plantea. El presidente ya del año pasado había planteado la compra de 60 duplas, que son los trenes especiales para los trenes metropolitanos, así como también la compra de repuestos para trenes que se compraron hace mucho tiempo atrás, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que no se habían comprado ni los repuestos. Con lo cual ahora hemos comprado repuestos, hemos comprado y estamos en el proceso de adquisición de duplas, de material ferroviario, de infraestructura. La no prórroga, además de las concesiones ferroviarias, fue muy importante en cargas para ir recuperando infraestructura ferroviaria, para que no se nos limite. Y después algo que es muy importante, yo sé que por ahí se mira desde el pasajero, pero también es verdad que en cargas, los trenes de cargas en Argentina han aumentado más del 60% su carga en estos últimos 2 años, porque nosotros creemos en el transporte ferroviario y para eso invertimos. Así que esperamos que esto pueda ir concretando así, que la gente lo vaya viendo en cada lugar. Secretario, le agradecemos este contacto. Bueno, será hasta cualquier oportunidad y muy amable por la entrevista. Un placer hablar con ustedes siempre. Así que hasta pronto y saludos para todos. Gracias, muy amable. El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, bueno, con un montón de datos que ha aportado en esta entrevista.